Ariafi patrocina este espacio. El jameo del agua fue para mí, desde la primera vez que lo vi siendo un niño, algo que estaba por encima de toda comprensión. Quería tener la experiencia de pasar una noche entera en estrecho lazo matrimonial para tratar de meterme dentro de su esencia y tratar de entender su aparente silencio. En esa noche mis sentidos enteros se abrieron para empezar a oír los sonidos en un lenguaje que mi intuición entendía, empezando a comprender lo que todo aquel espacio significaba. Bueno, he querido comenzar nuestro programa especial desde aquí, desde los Jameos del Agua, leyendo unas palabras que el propio César Manrique dijo acerca de su primera obra en los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Los Jameos del Agua. Empezamos este programa hablando con Benjamín Perdomo, que ya saben ustedes que es el consejero delegado de los CAC. Bienvenido, Benjamín. Muchas gracias, bienvenidos ustedes también a esta su casa, ¿no? Los Jameos del Agua, y este espacio pues espectacular, ¿no? Así es, espectacular sin duda. Me gusta mucho ese propósito que ustedes tienen de acercar los centros de turísticos, vamos a decirlo de manera resumida, a los lanzaroteños. Todos los conocemos, pero igual no hacemos el uso que deberíamos de darle, disfrutarlos más. Eso y permíteme que eso de que todos los conocemos, yo incluso hasta tendría mis dudas, ¿no? Porque durante mucho tiempo los centros turísticos y la obra de César creo que se alejó de la población lanzaroteña, ¿no? Y no fue casual que cuando hicimos las jornadas de puertas abiertas aparecieran por los centros 35.000 personas, es decir, fue un auténtico éxito de gente que ni recordaba los centros, que hacía muchos años que no venía, incluso que sus hijos no habían estado nunca, ¿no? Y la verdad que pues estamos en ese esfuerzo de volver a acercar la obra de César a todas las personas de Lanzarote, y yo creo que es importante y necesario. Y creo que es importante y necesario también demostrar que por eso tenemos los platos que tenemos encima de la mesa, y que yo espero que la barriga no me cruja en lo que va de entrevista, porque lo estamos pasando un poco mal, y de decirle a la gente, oye, que la restauración de los centros es una grandísima restauración, que tenemos una atención maravillosa con un personal exquisito que atiende como eran los antiguos restaurantes, ¿no? Con esa profesionales, con esa exquisitez en el trato y en la forma de trabajar. Y hay que trasladarlo, y hay que hacer un esfuerzo en que la gente vuelva a sentir los centros y vuelva a disfrutar de la comida de los centros, tanto del castillo como del monumento, como de Timanfaya en su día, y ahora hablaremos pues de jameos, ¿no? Que creo que es fundamental. Me gusta muchísimo ese apunte que haces acerca de la profesionalidad de todo el personal de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, porque es espectacular, lo digo como cliente, no como periodista ni como medio de comunicación. Es cierto, tienen una trayectoria larga y así lo demuestran con cada uno de nosotros. Bueno, en estos momentos yo creo que aparte de la maravilla que es este centro espectacular y la magia que tiene, hay dos ofertas fuertes, ya nos adelantabas, una es la gastronómica y el tema del espectáculo musical que podemos disfrutar los fines de semana. Sí, efectivamente, los viernes seguimos con una apuesta decidida pues para ayudar a la cultura. Sabes que hace un par de meses sacamos a concurso pues que los grupos de Lanzarote, y más con esta pandemia, pues pudiesen actuar, que haya una oferta musical
musical variada todos los fines de semana para que el que viene un fin de semana al siguiente pues pueda disfrutar de otro espectáculo musical. En eso estamos. La verdad que está teniendo una acogida magnífica, es decir, todos los fines de semana está lleno, a pesar de la pandemia y a pesar de que, oye, pues hay otros restaurantes que a lo mejor pues no lo están pasando tan bien, ¿no? Y la verdad que pues estamos muy contentos y el servicio, pues te digo, lleno, todos los viernes llenos, la gente sale encantada de conocer Jameos por la noche, ya no solo los turistas, que siempre tenemos bastante afluencia, sino el local, ¿no? Es decir, estamos consiguiendo que el local vuelva otra vez a los centros y a comer en los centros, tanto en el castillo como en el monumento, como es Jameos, ¿no? Y en Jardín de Cactus, evidentemente con esa carta nueva apostando por lo vegetariano, lo vegano y demás, ¿no? Que es un mundo que todavía tenemos que seguir descubriendo, ¿no? Dentro del jardín, porque estamos empezando. Yo creo que nos va a dar mucho juego el jardín respecto a su carta vegana y vegetariana. Bueno, en el jardín estuvimos hace algunas semanas. Orlando Ortega se incorpora hace poco al equipo como chef asesor, digamos, chef asesor, ¿no? sí. Que ha hecho las introducciones nuevas en las cartas, tanto de todos los restaurantes. De todos los centros. Yo no sé si actualmente lo que nosotros podemos degustar aquí en los Jameos es carta abierta, son menús, ¿cómo funciona? Vale, para las noches de Jameos es un menú cerrado, hay dos menús, tanto el Classic como el Premium, en el que lo que vienes a degustar es producto local e intentar ser más canario, más lanzaroteño que el gofio, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental y creo que tiene que ser una apuesta pues muy grande, ¿no? Es decir, pues lo que ves aquí es una pequeña esencia de lo que tenemos. Antes, pues para que te hagas una idea, antes aquí se vendía salmón. ¿Qué pinta el salmón en un sitio como este? Pues mira, hemos apostado por el cherne, por verduras de Lanzarote, por papas de Lanzarote, por una malvasía, es decir, una salsa hecho con malvasía, al igual que el solomillo, es un solomillo hecho con una salsa con vino tinto de aquí, de listas negras, y al final es apostar por lo nuestro y por lo propio, ¿no? Para echar un cable también a toda la gente del sector primario. Sí, efectivamente, es decir, para nosotros logísticamente es muchísimo más costoso, no de dinero, sino de poner recursos humanos para la compra de producto local, porque tienes que pues, contactar con muchos agricultores, si este no lo tiene, pues tienes que irte a otro, es decir, pero bueno, pero se hace y se hace de manera encantada, porque al final sabes que estás ayudando pues, a un sector agricultor y cercano, sí, que es lo más bonito, y no hay que ser nacionalista para hacerlo, no nos olvidemos nunca de eso. Que no. Y luego tienes aquí este plato, que eso verde que ves son pues arvejas, ¿no? Es decir, y la verdad pues que estamos muy contentos con chipirón y con papa, ¿no? Y la verdad que pues nos está yendo muy bien y la verdad que estamos muy contentos. Benjamín, entonces entiendo que esas noches del fin de semana tienen un menú cerrado, pero si quisiéramos venir a cenar cualquier otra noche de la semana, ¿está abierto el restaurante? Por ahora no. Por ahora no. Por ahora no, hay que ser sinceros, es decir, con la caída de turistas que tenemos, es decir, tampoco queremos abrir la cocina durante toda la semana, porque evidentemente una cocina que no tiene esa afluencia para funcionar, pues al final es un gasto muy grande y en esta situación pues hay que tener todos los gastos controlados y bueno, pues nos ha tocado esa circunstancia y hay que asumirla. Lo que sí es que si todo va bien y todo se reorienta, porque la idea nuestra principal era abrir en octubre, pero luego con la caída del turismo, con los cierres de mercados como el inglés, el irlandés, el alemán, pues oye, decidimos, paramos y ya lo haremos más adelante. Yo creo que en diciembre o principio de enero ya estará la carta abierta. Y sí, lo que sí me gustaría resaltar, porque al final lo que hemos ido es dándole identidad a cada centro, ¿no? Hay una cosa básica que tiene que primar en todas las cartas, que es que poco y bien hecho. Es decir, de nada nos servía que tengamos 70 o 75 platos como teníamos en Timanfaya, como teníamos aquí, que al final es un disloque y no sacas todo con una calidad como la que pretendo y pretendemos todos, es decir, porque al final yo nunca me conformo con un 6, ni con un 7, ni con un 8, yo voy a por el 10 siempre, y siempre he sido así en mi vida. Entonces, poquito y bien hecho. Me parece lo más acertado, además, para que una carta tan grande con producto, como bien dice, que no viene de aquí, no sé, una carta reducida apostando por lo nuestro, donde esté la carne, donde esté el pescado, donde todo el mundo pueda elegir según sus preferencias. Efectivamente, ¿no? Y además, al igual que cuando vas a
Timanfaya, sabes que el producto principal es el pollo, el muslo, ahora ampliaremos un poquito más, pero que la carta sea de 10 platos, 11 platos, no más, es decir, al final es tu producto estrella y es lo que tienes que vender. Y Jameos igual, Jameos será una carta de unos 10 platos, entre entrantes, platos principales y segundos, donde al igual que en Timanfaya es la apuesta de la carne, al igual que el jardín es la apuesta de lo vegetariano, de lo vegano, al igual que en Monumento es lo nuestro, ¿no? Pues ese caldo de millo, ese potaje, es decir, que valorizar eso, pues Jameos tiene que ser un tributo al mar. Es decir, tiene que ser un tributo al mar en todos los sentidos. Pues hemos metido pues los pescados de temporada, evidentemente, es decir, y yo creo que es bueno, pues el cherne, la sama, el pámpano, hemos puesto los entrantes pues es decir, intentar darle esa salida a todo lo que tiene que ser pescado y que todo tenga que ver con el pescado, ¿no? Bueno, ahí estaremos bien pendientes de esta nueva carta vinculada, como no puede ser de otra manera, por su cercanía al mar. Será para el 2021, cuando tenga que ser. Vale. Tampoco, Exacto, tampoco hay que meter prisa. Bastante estamos haciendo con mantenernos un poquito a pesar de esta pandemia que estamos viviendo. Bueno, volviendo a las noches de Jameo, para que quede claro a las personas que nos están viendo, dentro del mismo paquete entra la cena y el espectáculo. ¿Puede ir diferenciado? Yo te voy a decir una cosa, que les garantizo que esto no es de plástico y me está llegando el olorcito y las horas que son, pues te va resonando la barriga. Pero bueno, cierto. Perdón, ¿qué me decías? Es que es verdad, se huele muy bien. Te comentaba, dentro de las noches de Jameo, el precio para ver el espectáculo incluye la cena o no. No, es decir, tú puedes tener la cena que te incluye el espectáculo, y con esto de la pandemia hubo un momento en el que no permitíamos entrar a la gente del exterior para tener controlados los aforos. Ahora sí permitimos una pequeña cantidad, es decir, que tú pagas tu entrada para Jameos y pues disfrutas de la noche. El residente es €1 nada más, con lo cual yo creo que eso está más que, es barato el precio para un sitio tan emblemático como este y disfrutar de la acústica de este lugar. Y la verdad que, es decir, puedes cenar y después irte al espectáculo o entrar y disfrutar del espectáculo, como siempre desees. también cabeza esa tal. Muy bien, y los menús que nos encontramos en la noche creo que son 2 o 3 diferentes. Son 2 menús diferentes y un vegano, por si tenemos alguna persona pues que sea vegana y que quiera disfrutar de un menú vegano o vegetariano. Bueno, yo sé que una de las últimas actuaciones fue la de Bohemia, que enseguida se vendieron las entradas. Ha estado Beni Ferrer. ¿Cómo el artisteo con cariño de la isla acoge eso, el que tengan la oportunidad también de actuar aquí? Yo creo que siempre hay muchos puntos de vista en los que hay gente que está conforme y otros disconformes. Evidentemente, pues sabes que el mundo del artista es complejo y complicado. Sí. Pero la verdad que muy bien, porque al final uno tiene que tomar decisiones en el sentido de abrir los centros, es decir, de abrirlos y que la gente pueda participar, al igual que se abren en el sentido de que más agricultores o más empresas entren a trabajar con nosotros en el mundo de la cultura igual, es decir, tiene que ser que la gente de Lanzarote o aquel que tenga una propuesta musical correcta y adecuada al centro pueda actuar. Y la verdad, pues oye, la gente que está viniendo de nivel, es esta gente encantada. Tenemos a Beni Ferrer, como decías, tenemos un grupo de tenores, tenemos a 2 grupos de timplistas, es decir, yo creo que... Una oferta variada. Una oferta variada que haga que cada uno también se sienta pieza clave en lo que es la noche de Jameos, ¿no? Y eso, pues bueno, creo que está dando sus frutos y la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Bueno, no puedo dejar de interesarme, Benjamín, por el tema de la puesta a punto que han llevado a cabo durante este pasado confinamiento. Han trabajado duro en los centros. Aquí, en los Jameos del Agua, bueno, sé que, por ejemplo, el auditorio se levantó casi entero. Sí, efectivamente, nos encontramos un auditorio lleno de humedades, con la verdad que bastante deteriorado. Es decir, tú cuando llegabas al auditorio, claro, como lo veías todo oscuro y no sé, es decir, normal, ¿no? Porque entras en el auditorio y hay una determinada iluminación, pero cuando enciendes las luces y levantas los cojines, aquello estaba todo destrozado. ¿Vale? Entonces, pues la verdad que agradecer a todo el personal, yo siempre lo digo, ¿no? Es decir, que tenemos un equipo magnífico, como en todas las familias, siempre hay tus más y tus menos, porque es normal, y más en una empresa tan grande como esta, pero la verdad que yo no me puedo quejar del personal y hicieron un trabajo increíble de arreglar el auditorio y dejarlo como tiene que estar. Y
y todavía tenemos que seguir dando más pasos, no te creas que hemos llegado a esa excelencia de la que te hablaba antes. Todavía hay que arreglar muchísimo más, tenemos que arreglar toda la tarima del auditorio, es decir, toda esa madera hay que arreglarla, hay que dejarla desentada y todavía tenemos que seguir haciendo cosas y perfeccionando cosas, no hemos parado ni vamos a parar. Y la verdad que estamos recuperando la esencia. La gente cuando entra, es que se nota la limpieza, la amplitud, las jardineras, es decir, pequeños detalles como por ejemplo pues las nasas que estaban colgadas, es decir, no estaban, las hemos recuperado. Una maravilla. Y es una maravilla. Esa nasa que ves estaba en este lado y se ha puesto en su lado original y se ha puesto a la otra. Y estoy convencido que después Marcial nos va a contar. Nos va a contar más historias al respecto, que sabe muchas más curiosidades que yo. Ya, estamos hablando de nuestro próximo invitado, enseguida estamos con él. Bueno, por último, yo no sé si recuerda una obra que tenía prevista el anterior gobierno acerca de la ejecución de un nuevo restaurante. No, yo creo que el anterior gobierno, yo creo que cuando tú disparas con pólvora ajena no pasa nada. Y yo creo que el anterior gobierno, si algo se caracterizó, y es lo que estoy viviendo yo, es que con pólvora ajena todo el mundo dispara. Y yo creo que montar un restaurante cuando tienes determinadas deficiencias que tienes que cubrir, no sé, yo por ejemplo, a mí no se me ocurriría abrir un restaurante o apostar por un restaurante cuando tengo necesidades aquí que tengo que cubrir básicas, ¿no? Como arreglar cosas, pues yo qué sé, pues ponerte una salamandra en esta parte del restaurante para que los platos se puedan mantener calientes hasta que llegan a la mesa. Es decir, hay cosas y cambios que hicieron que visto desde fuera no se entienden y visto desde dentro pues te echas las manos a la cabeza, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa que tendrás que explicar ellos y no nosotros. Bueno, que ustedes van a seguir trabajando por otro lado. Nosotros a lo mejor estamos, y permíteme, nosotros a lo mejor, o la época en la que nos ha tocado estar, y yo creo que hay que ser por complicada y por responsabilidad, al final yo creo que lo más importante y lo más satisfactorio es arreglar la casa. Es decir, ¿yo para qué voy a hacer un restaurante como esos que no le vas a dar cabida y que no vas a tener el uso que tiene, cuando por ejemplo no tenían escandallados los platos, no sabían lo que te costaba esto, sino ellos tiraban para adelante y ya está? Es decir, ahora se escandalla, hay un control de inventario, es decir, a lo mejor es un trabajo que no es tan bonito y que no tienes tantas fotografías, pero que es necesario para que la restauración cuadre y no tenga pérdidas. Y eso es en lo que estamos. Y cuando todo lo tengamos controlado, hablaremos de otras cosas. Muy bien. Anima a quien nos esté viendo, porque a los que no han venido a disfrutar de este espectáculo del fin de semana y de la gastronomía maravillosa que estamos viendo aquí, anímalos, Benjamín. ¿Qué les dirías para los que no han probado todavía? Yo lo que les digo es que los centros están más cerca de los que nos ven de lo que se piensan. Los centros han vuelto a estar hombro con la sociedad lanzaroteña. Y los invito pues, con el convencimiento de que primero están aportando a la economía insular, están aportando, pero no solo a los centros, sino al pequeño agricultor, a las pescaderías de Lanzarote, es decir, que le compramos a varias, y eso se nota, y la verdad que los animo porque la calidad del producto es tremenda, es excelente, sí, sí. Un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias como siempre a ustedes y saben que están en vuestra casa, ¿no? Bueno, después de la aportación del consejero delegado Benjamín Perdomo, ahora vamos a centrarnos en el tema de las visitas guiadas. Me acompaña también Raquel Hernández, que es guía de este centro. Raquel, bienvenida. Muchas gracias, bienvenida a ti también a nuestro centro. Bueno, para mí es un placer. Yo no sé si todos los lanzaroteños lo sentirán como yo, pero para mí es un orgullo visitar los centros. Yo creo que, como decía Benjamín hace tan solo 2 minutos, los centros tienen que ser el orgullo de todos los que vivimos en Lanzarote, ya que es uno de los grandes tesoros que tenemos aquí en esta isla. Totalmente. Yo lo digo, se me ponen los pelos de punta, pero lo siento muy dentro. Creo que ha sido una suerte el que César Manrique nos descubriera esta maravilla y que ahora la podamos disfrutar. Sí. Bueno, Raquel, yo supongo que ya muchos de los que nos están viendo en casa conocen la experiencia Insólita Jameos, pero para los que no, cuéntanos un poco, ¿en qué consiste? Pues la visita Insólita Jameos lo que pretende es acercar mucho más Jameos a ese público, tanto al turista y sobre todo a ese público local. Lo que hacemos los guías es una interpretación del centro, llevándonos a detalles que quizás muchas veces, porque yo pienso que Jameos se vende solo, Jameos viene y es una maravilla. Sí. Pero cuando vienes y te van explicando detalles, te van explicando el porqué y de dónde salen las nasas que tenemos como maceteros, sí.
cuando te explican cómo se ha formado un jameo. Yo creo que es darle ese plus. Nosotros lo que hacemos es una interpretación por todo el centro, empezaríamos la visita insólita en la escultura de bienvenida, dándole también el porqué a esa escultura, y vamos haciendo un recorrido por todo el centro explicando cada uno de los detalles del centro. Creo que es una apuesta muy buena. Además, se visita una parte de los centros que solo podemos visitarla con esta experiencia insólita. ¿Te refieres al tema de la cazuela? Efectivamente, cazuela, los bajos del escenario, que son los camerinos, que para los que muchas veces no lo habíamos visto, llegas a los camerinos y dices, es que es otra obra de arte ese camerino. Bueno, yo tuve ocasión de disfrutar de la visita hace pocos meses y es totalmente recomendable porque, tal y como dice Raquel, hemos podido visitar los jameos, yo qué sé, yo por lo menos muchas veces, pero no me he quedado con un montón de detalles, como por ejemplo el tema de las conchas que hay fuera. Por ejemplo, yo, para mí, cuando empezamos, cuando desde los centros se toma la decisión de preparar esas visitas insólitas, yo soy de aquí de Lanzarote de siempre, soy guía también oficial de Canarias, y había gente que me decía, no, el conchero de jameo, nunca lo había visto hasta que empecé tengo que reconocerte, a mover, a estudiarme esas experiencias insólitas, y descubre que ahí hay un conchero, y esa es como ese pequeño homenaje que hace César a nuestros primeros habitantes, cómo usaban esas conchas que eran su medio de comida y después las reutilizaban. Y te quedas como diciendo, esto ha estado siempre aquí. Bueno, yo supongo que en estos meses de Insólita ya te habrás dado cuenta del desconocimiento, o no tanto, igual yo lo pienso y no es así, de los visitantes acerca de este centro. Hablo de los visitantes locales, claro. Sí, mucha gente, hemos tenido bastante acogida entre los conejeros para hacer esta visita insólita. Y fíjate, hay muchos que llegan como, bueno, ya conozco jameos, a ver qué me cuentan. El sábado pasado, sin ir más lejos, yo tenía un grupo de 5 personas, todos de Lanzarote, no era la primera vez que venían a jameo. Fuimos haciendo la visita, les fui comentando cada uno de los detalles, y al acabar la visita, cuando ya me iba a despedir, recuerdo que me dijeron, qué pasada, que siempre venimos a jameo, siempre nos sorprende, pero hoy nos vamos con la sensación de que una visita guiada en jameos como esta le da un plus al centro, porque había cosas que veíamos, no sabíamos el porqué, y hoy sabemos el porqué César puso una lámpara que era una boya de un barco, el porqué la NASA de dónde las han traído, y se iban como diciendo, vale la pena hacer esta experiencia. Suscribo totalmente las palabras de ese visitante, porque realmente es así. Bueno, nosotros no vamos a descubrir mucho, porque lo interesante es que vengan y disfruten de esa visita. Raquel, ¿se puede hacer de noche o no? En principio no, las visitas insólitas ahora mismo en jameo son los martes, jueves y sábados a las 11:30 de la mañana. Muy bien. 3 días, perfecto, y a las 11:30. Bueno, el recorrido dentro de esta experiencia de Insólita Jameo, también hay otra oferta gastronómica, ¿no? Efectivamente, al terminar la visita insólita se les ofrece pues el degustar 4 tapas, en el que, como decía también el consejero hace un momento, yo creo que Lanzarote tiene productazos, y lo que se pretende desde los centros es darle el valor que tiene nuestro producto local. No es de recibo tener una carta de vinos con vinos de fuera, cuando tenemos unos maravillosos caldos en Lanzarote. Y que tanto nos cuesta conseguir. Efectivamente, entonces, al finalizar la insólita se le ofrece ese vino del norte diferenciado, que sea del norte de la isla, pues ese cherne rebosado que nos caracteriza más en esta parte del norte, unas papitas arrugadas que pueden ser de aquí, de Magues, por ejemplo, un quesito a la plancha y un poco de ensalada también con los productos que tenemos en nuestra tierra, que parece que no valoramos mucho lo que realmente tenemos aquí. Son productos que nada tienen que envidiarle a los de fuera. Claro, por supuesto que sí. Y aparte de exquisitos, frescos del momento, yo creo que no pasan por ningún efectivamente, transporte. como decía también el consejero, tenemos que darle, y es un gran acierto que se ha hecho en los centros, darle el valor a ese producto kilómetro cero. Sí. Sí, sí. Y así, como tú también decías, es una ayuda que le estamos dando a nuestro sector primario.
Bueno, volviendo a las visitas, me comentabas que con los residentes habían muchas cosas que les llamaban la atención, como el tema de las nazas, de tal. Yo no sé si has podido, bueno, si es una realidad o no, el que los visitantes de fuera a lo mejor tienen más conocimiento de lo que esconde esta obra que los propios lanzaroteños. Más conocimiento no creo, lo que sí tienen es otra percepción de la grandeza. Yo creo que muchas veces pecamos de infravalorar lo que tenemos porque lo tenemos muy cerca. Entonces, como lo tengo tan cerca, pues no es tan bueno y parece que nos cuesta más pagar por una cosa nuestra que si vamos fuera, pues a todos nos encanta ir a la Alhambra cuando vamos a Granada. Entonces, yo creo que eso sí, el visitante que no es de Lanzarote le da el valor porque cuando llegan se asombran de lo que se ha conseguido en Lanzarote, de cómo de un tubo volcánico sacas una obra de arte. Así mismo fue. Así mismo fue. ¿Cuánto dura la visita? 1 hora y media. 1 hora y media. ¿Y ahora solamente tienen este tipo de... la experiencia Jameos o...? No, dentro de los centros ahora mismo está la experiencia insólita Timanfaya y se ha inaugurado hace muy poquito Insólita Jardín. Yo creo que también es muy importante porque es otra manera de disfrutar del centro, porque tú puedes ir al jardín, ves la maravillosa obra de César, todo lo que es lo de los cactus, pero ahora el que te expliquen esa obra te da un plus para yo incluso, a mí me pasa personalmente al estudiar para hacer la visita insólita, como que ahora me siento más parte de esto y lo siento muchísimo más mío. Entonces, también desde el equipo de guías de los centros lo que hacemos es enamorarnos de lo que tenemos para poder interpretarlo con mucha más pasión y con mucho más orgullo. Te estoy escuchando, bueno, embelesada, te lo tengo que decir. ¿Sabes por qué? Porque te noto esa pasión tremenda por tu trabajo. Sí. Y creo que al igual que nosotros eres una enamorada de los centros. Soy enamorada primero de Lanzarote, porque creo que es un paraíso. Y segundo, soy una enamorada de esta filosofía de trabajo que tenemos en los centros. Yo he aprendido a amar mi centro y a sentirme orgullosa de poder interpretárselo a otro para que sepa pues la pasión que tenemos nosotros. Y me pasaba cuando yo soy guía en la Cueva de los Verdes y al empezar con Jameos me he enamorado de Jameos. Oye, ¿cómo se documenta uno para hacer esas visitas guiadas? Pues mira, desde lo que es la parte logística de la empresa, la parte de marketing y comercial, pues nos hacen la propuesta con todo un protocolo estudiado, con datos, para que nosotros nos lo estudiemos y después, yo siempre digo, cada guía le tenemos que poner nuestra impronta. Tú te estudias todos los datos que te ofrece la empresa, incluso a nosotros se nos ha pedido opinión para que también demos más datos, cosas que a lo mejor pues desde una oficina se te olvidan y con el trabajo práctico lo puedes ofrecer. Entre todos hemos creado un protocolo para todos el mismo, pero después cada uno le tiene que dar su punto, ¿no? Tienes que imprimir tu carácter dentro de esa información. Bueno, para finalizar, Raquel, se me ocurre que sería un buenísimo regalo, ahora que tenemos muy de cerca el tema de las Navidades. Oye, ¿por qué no regalar una Jameos experiencia o cualquier otro centro? Yo creo que es muy, muy válido como regalo. Yo te cuento una anécdota. Yo cuando empezamos con las experiencias sorprendí a mis padres y a mis tíos y les regalé una entrada a cada uno, a los 4, para venirse a Jameos Insólitas. Disfrutaron lo que no está escrito porque incluso me decían, pero el túnel de la Atlántida siempre ha estado aquí, es que nunca habíamos llegado a verlo. Entonces creo que es un acierto de regalo, tanto la insólita Jameos, insólita Timanfaya o insólita Jardín. Lo del túnel atlántico le pasa a muchísima gente porque parece que bajamos y vamos directamente hacia la zona del lago, es lo que nos perdemos lo de la izquierda. Si tenemos en cuenta que esa escalera, al ser helicoidal, lo que te hace es que te enfoques solo en la escalera, cuando llegas aquí y ves lo que tienes enfrente, es lo que te atrae, y vas enfrente y se te olvida. Un placer enorme. Gracias. Me encanta. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias.
Bueno, continuamos con este programa especial aquí en Los Jameos del Agua. Estoy muy feliz porque ahora vamos a tener el testimonio de una persona que conoce muy bien el centro. Tengo a mi lado a Marcial Martín, que fue trabajador y exdirector de los centros turísticos. Bienvenido, Marcial, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Muy agradecida de que se haya animado a participar. Tal y como comentaba, usted creo que, que ha hecho un poco de todo en los centros. Me gustaría saber de sus comienzos. Sí, bueno, efectivamente, yo empecé con apenas 13 años en el Cabildo Insular de Lanzarote, porque don José Ramírez, que era el presidente, me llamó. Me hizo un examen y me dijo si quería ser botones del Cabildo en aquel entonces. Sí. Yo vengo de una familia muy humilde y para mí fue como una especie de bendición de la vida en aquel entonces, ¿no? Luego la Cueva de los Verdes quedó a los 4 meses de abierta, de inaugurada, que fue el 15 de enero de 1964, sí. Más o menos 4 meses después. Uno de los guías tuvo problemas de alergia por las humedades y yo apenas tenía pues 16 años más o menos y me fui a hablar con el presidente y le dije que yo quería ser guía de la Cueva de los Verdes porque yo ya conocía los trabajos que se estaban realizando en la Cueva de los Verdes cuando el pagador del Cabildo, que iba con 2 sobres a pagar al personal, yo iba con él. Y ya conocía lo que se estaba haciendo. Claro, me confundía con la gente, entraba, hablaba, yo quedaba extasiado de tanta belleza en lo que era la Cueva de los Verdes, el mimo, el trabajo, el compromiso que tenía la gente con la cueva. La Cueva de los Verdes es una obra anterior a esta, lo que no fue ejecutada por César Manrique, ¿no? No, fue por Jesús Soto Morales, sí. Muy bien. Bueno, pues terminada la Cueva de los Verdes, el equipo de Jesús Soto, vino aquí al Jameo Chico y el equipo de Luis Morales Padrón empezó a dragar el lago que lo tenemos aquí a la espalda. Sí. Bueno, pues el día de la inauguración, que fue el 15 de junio de 1966, el Cabildo invitó en aquel entonces a las primeras autoridades y a las personas más representativas de la isla a una especie de cóctel por la noche, aquí en este lugar. Y a mí me tocó ser camarero, que yo en mi vida había sido camarero, ¿no? Entonces compatibilizaba el ser guía de la Cueva de los Verdes con camarero, aunque yo venía de 9 de la mañana a 11, que es cuando abríamos la Cueva de los Verdes, a hablar con Soto y a participar en los trabajos que se estaban realizando aquí, que fundamentalmente inicialmente eran de desescombro prácticamente, ¿no? Porque esto estaba colmatado de piedras por el tema del techo. Muy interesante. Y justamente con el tema de los escombros, a mí me llama mucho la atención cuando se le dice a los trabajadores, venga, vamos a hacer este trabajo de desescombro, de limpieza y tal, ellos tenían la visión de lo que iba a ser después el centro. No, vamos a ver, yo creo que la gente, nosotros los trabajadores, sí sabíamos, nos habíamos dado cuenta que estábamos participando en algo que iba a ser grande para la isla. ¿Ya lo sentían así? Ya lo sentíamos, porque además nos imprimía, en este caso César Manrique, Soto, el propio presidente del Cabildo, don Antonio Álvarez, que era el vicepresidente, nos imprimía un entusiasmo, un compromiso con nuestro trabajo hasta el punto de que nosotros dábamos muchísimo más de lo que recibíamos, pero lo dábamos con ilusión, con ganas y con amor. Sabíamos que estábamos participando en un proyecto de transformación de la isla, transformación en la que César Manrique y don José Ramírez eran los principales actores de esta transformación económico y social de la isla. Sí. Marcial, por favor, usted que tuvo el privilegio de estar con César Manrique en esa primera etapa, cuéntenos alguna anécdota, algo que tenga muy presente, que no lo olvide. Bueno, vamos a ver, paradójicamente en esta mesa y otra que estaba al lado, porque don José Ramírez, el presidente del Cabildo de entonces, que es el mecenas de todo el acondicionamiento de la red, César Manrique, Soto, Luis Morales, don Antonio Álvarez, hacían una visita todos los sábados a las obras y al final venían a los Jameos del Agua cuando se estaba construyendo, pues esto fue por etapas, por tramos, etcétera, y se sentaban en esta zona
a veces en el bar, y aquí, bueno, tomaban café, un café con leche, por cierto, con leche evaporada, el café con leche. ¿Sí? Sí, sí. ¿Se lo tomaba así? Sí, sí, sí. Entonces, aquí en esta mesa, supongo que será esta, no sé si la habrán cambiado, Sí. Pues se parió, por decirlo de alguna forma, una de las grandes diseños o de los grandes diseños del jameo del agua y de otras intervenciones del Cabildo. ¿De qué En el estamos sentido hablando? porque don José Ramírez, que era un hombre que tenía una psicología especial para sacarle el máximo a la gente, pues le decía: César, a mí eso no me gusta lo que estás haciendo, ¿qué es esto? No me gusta. Y César miraba para él y dice: bueno, pues si no te gusta Pepín, te voy a hacer otro. Tráeme una comanda o un papel. Hacía otro diseño, o una servilleta, ¿no? Hacía otro diseño y otro, y hacía hasta 3 o 4 diseños de lo que él quería que se hiciera en el resto de jameo o en un problema, digamos, estético y artístico concreto. Hasta Y que se producía un problema. ¿Qué problema se producía? que le gustaba Que todo. no podíamos a cuál elegir. Claro, no me extraña. Porque todos eran geniales, Claro, todos eran claro. de un talento, de una estética, de una aportación artística, de un respeto a la naturaleza increíble. Un talento, yo creo Sí, que un talento que a ver si, iba a decir, no sé si se va a poder repetir en la historia de nuestra isla. Hay mucho talento, pero totalmente diferente, esa manera de haber visionado el tema del arte con la naturaleza y haber creado estos centros increíbles. Y luego también hay una cuestión que yo creo que ha sido fundamental en lo que es el acondicionamiento de los jameos del agua, y es que inicialmente el piso, después de que se limpió de piedras y todo esto, téngase en cuenta que aquí se estuvo trabajando 2 años y algo, 2 años y 4 meses aproximadamente, para lo que es solo este tramo. El jameo grande, el lago y todo eso todavía no estaba. Un trabajo importante. El piso, el pavimento, era de lastrones grandes, a veces de más de medio metro, que la gente la tenía que traer con carretillas y todo eso, y estaban deslomados, como decía Gregorio, importante. Feliciano, Rafael Luzardo Viñoli, etcétera, toda esa gente, Rafael Cabrera, entonces, sí. Y un día le dijeron a Soto: Soto, esto no puede ser, nosotros no podemos continuar con estas piedras, no sé qué tratar, para lo del piso. Y Rafael y el propio Feliciano le dicen: nosotros tenemos una solución, y es que hay un lajío en el volcán de la Corona, que lo podemos traer con tacos, los numeramos y ya verá. No le contestó, Soto no contestó, sino a la semana le dijo: Feliciano, tú me habías pedido una caja de tiza, ¿no? Sí, sí, efectivamente. ¿Y para qué? Dice: para numerar los tacos y que encajen perfectamente como si fuese un puzzle. Sí. Bueno, ¿por qué tardó una semana? Porque lo tenía que consultar con César, que estaba en Nueva York todavía, ¿no? Estamos hablando en aquel entonces, o sea, 65, 60 y por ahí. Y bueno, cuando vino César, que ya había un paño de unos 2 metros cuadrados aproximadamente, empezó a dar saltos encima y a decir: esto es genial, esto no sé qué, tal. Lo que hay que hacer es que no lo pongan todo a nivel, sino que tienen que ir cogiendo los desniveles, y sobre todo que el tratamiento de borde con las paredes como si fuese una especie de tacos derramados que se confunden con el resto de las paredes, para que todo sea natural y que no hagamos una intervención que se note. Y esto es esto. Qué bueno tener este tipo de detalles que por lo menos para mí, ¿no? sí, lo estamos viendo todos, que yo por lo menos no lo desconocía. ¿Cómo fue trabajar con César? ¿Fácil o no? ¿Usted cómo lo vivió? Yo lo viví muy bien. César era un hombre muy, muy exigente. Y que a veces también se enfadaba, porque cuando las cosas no se hacían como él creía que se tenían que hacer, pues lo decía aireadamente a veces. Pero César era una persona entrañable, era una persona que te imprimía, que te insuflaba vida, era un vitalista. Positivo, ¿no? Era siempre un hombre muy, muy positivo, y sobre todo lo que irradiaba en la gente era entusiasmo, ilusión, gana, saber que eres útil,
que estás realizándote en algo que era totalmente desconocido en una sociedad deprimida económicamente y socialmente, sí, como la lanzaroteña en los años 60, en la que vivíamos prácticamente de la agricultura de secano y de la pesca, ¿no?, artesanal. Pueden estar bien orgullosos de haber formado parte de esa época, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí, efectivamente, ¿no? Y él, don José Ramírez, y el propio bueno, y toda César, la gente que estaba a su alrededor también. Sí, sí. Que ayudaron a ejecutar lo que hoy es. Aquí había un plantel de trabajadores, no solo los que realizaron los peones, cabuqueros, pedreros, sino también luego lo que es el personal de hostelería, todos autodidactas, en los que aportamos afortunadamente, porque por esa inercia de ir rompiendo, desbrozando los caminos porque César así lo quería, pues empezamos a aportar a la hostelería de Canarias algo importante, calidad. Sí, lo comentábamos antes con el consejero acerca de la calidad espectacular de todo el personal. Lo cual me alegro de que ahora se esté tratando de recuperar aquella ilusión, claro, con la evolución lógica de los años. Ténganse en cuenta que estamos hablando de 54 años. Ha pasado, ha llovido un poquito, aquí no llueve mucho, pero un poquito sí. Sí. Bueno, actualmente usted forma parte del Consejo Asesor del Cabildo para los Centros. Sí. Yo no sé si cree que en algún momento podemos correr el riesgo de poner en peligro la obra de César Manrique, sobre todo por las visitas masificadas. Vamos a ver, esto depende todo de la sensibilidad de las personas que visitan la red, del turismo y de las personas de la isla que quieren muchísimo a los centros, pero también depende muchísimo de la sensibilidad del cuerpo directivo, del que le toque vivir la dirección de los centros o la corporación, etcétera, etcétera. Yo siempre digo que los centros turísticos, antes que empresa, son obras de arte. Obras de arte que tienen que tener un tratamiento, que tienen que tener conservar esta filosofía en la que yo le tengo muchísimo miedo a las microintervenciones, porque las microintervenciones se van haciendo, no te das cuenta, y dentro de 4 meses, 5 meses o 5 años se ha transformado, se ha mistificado lo que es la obra de arte de que César Manrique nos dejó. Por consiguiente, antes que empresa, son obras de arte que hay que conservar, que hay que mimar y que hay que respetar. Pero sí que es posible compaginar ese respeto por el medio ambiente con Claro, con las visitas, indudablemente. Hay momentos en los que la masificación pues no te deja ver con sosiego, con sensibilidad y con todo lo que es la belleza de los Jameos del Agua. Esta es una de las obras más importantes para mí de César Manrique, independiente de otras que hablaremos en otra ocasión, pero que la gente respeta muchísimo estas cosas, ¿no? El espacio se invita a ello. Sí. Y ahora yo creo que se están dando las condiciones, no solo por la sensibilidad que tiene la actual corporación del Cabildo, no hablo ya de grupo de gobierno, sino de corporación, y también la Fundación César Manrique, el Consejo Asesor Honorífico, que lo formamos parte de él, 5 personas, que son casi las que quedamos ya de aquella época, porque el resto se han ido. Bueno, ahí hay que estar fuertes para mantener el legado que nos dejaron. Bueno, después de tantos años viniendo a este centro en el que nos encontramos hoy, en los Jameos del Agua, Marcial, yo no sé si hay algo que a usted todavía le sorprenda cuando viene. Vamos a ver, si hablo de detalles de los centros y tal, no me sorprende porque, claro, yo he nacido aquí, me he realizado aquí, yo he vivido aquí, he dormido aquí en cojines porque prácticamente yo y el resto de personal de hostelería trabajábamos 10, 12 y hasta 14 horas y conectábamos al día siguiente, y sin pedir nada a cambio, sin vacaciones, sin días libres y no sé qué tal, pero lo hacíamos con gusto, ¿no? Lo hacíamos con gusto. ¿Qué es lo que descubro? Que esto es una maravilla. Que el Jameo del Agua y el resto de la red de centros de arte, cultura y turismo del Cabildo es una auténtica maravilla.
que tenemos que descubrir, que mimar. ¿Usted considera que todos los lanzaroteños le damos el valor que tiene y que sobre todo accedemos a los centros, los visitamos con la frecuencia que debiéramos? Yo creo que hay un problema. Inicialmente este propio lugar, la gente de Lanzarote lo visitaba sobre todo por la noche a bailar. Sí. Recuerdo cuando venían los cruceros, el Black Prince y el Black Watch, los martes, que venían como 150, 200 personas y abríamos exclusivamente para ellos. Estoy hablando del 66, 67, más o menos, ¿no? Pues por la noche venían tantas personas a hablar y a bailar con las turistas y los turistas. También venían chicas, muchísimas. Sí. Y claro, hay algo que a mí me gustaría que se supiera, ya se sabe, pero me refiero a recordar. Y el Jameo Chico es uno de los primeros lugares de Canarias, si no el primero, donde se bailó con discos. Claro, es que César Manrique nos traía la música de Nueva York directamente. Claro, y aquí en este lugar se oía la música más vanguardista, cierto, la más moderna, que se producía en el mundo, porque César Manrique traía maletas de discos de long play de Nueva York. Qué maravilla. Y claro, oír en aquel entonces, en el 67, 68, 69, a Wilson Pickett, a Aretha Franklin, a Percy Sledge, a James Brown, a Joan Baez, era tremendamente un privilegio. Un privilegio, aunque la gente no lo entendía. Eso le iba a preguntar. El personal igual no entendía muy bien o no la conocía, ese tipo de música, ¿no? Claro, porque era música... se les fue abriendo el oído seguro. No, evidentemente, o sea, las personas jóvenes se quedaron con todo eso, aunque luego los sábados aquí en los Jameos del Agua venían dos grupos, uno de música más normal, que eran los ajaches, en el que había un cantante que era el encargado de la carpintería del Cabildo, Ramón Martínez, que es el que hizo esta pista de madera, que está imitando en definitiva el contrapeado de los tacos del pavimento, si se dan cuenta, ¿no? Y luego había un grupo moderno, que eran los Cangrejos, que tocaban pues toda la música moderna, y algunos ingleses no les gustaba sino los ajaches, lo de los boleros, los pasodobles y no sé qué tal, sobre todo los ingleses, ¿no? Y bueno, son anécdotas. Una maravilla, estoy escuchándolo y para mí es un regalo poder aprender tanto de lo que nos está contando. Por último, usted que ha vivido también de forma profesional, pues viendo todo tipo de turismo desde aquellos años, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Se parece al turismo que nos llegaba antes del de ahora? Bueno, vamos a ver, yo creo que en el fondo sí. La gente que venía a Lanzarote en los años 60, 70, era una gente que quería venir a Lanzarote. Tenía en la cabeza, yo quiero ir a Lanzarote, ¿no? Ahora es una cuestión de paquetes. Y en este sentido, posiblemente cuando superemos afortunadamente la pandemia y vuelva a venir la cantidad de personas que estábamos recibiendo hace un año y algo, pues que no masifiquemos el tema de los centros, ¿no? Que hagamos algún estudio de capacidad de carga a los efectos de que la gente pueda maravillarse, emocionarse, llorar por la belleza que tienen estos lugares y que le afecta a las personas más sensibles. Yo siempre digo que yo he sido testigo en este lugar, aquí en el lago, aquí, de personas que la belleza los supera. Y se emociona. Se emocionan porque hay sensibilidades ocultas que desconocía y que afloraron en este lugar. Y las veías llorar, es que no le preguntabas y decían, calma, calma, y con un gesto, ¿no? Sí. Eso es una maravilla, ¿no? Volver a eso seguramente sería
Lo ideal. Sería imposible, pero sería lo ideal. Por eso le preguntaba antes por el tema de la masificación en las visitas. Yo creo que hay que empezar a gestionarlo un poco también, pero claro, esto es una opinión mía personal. Sí, pero se puede, yo creo que se puede, para que la gente se lleve un concepto completo de lo que es el Jameo del Agua o la Montaña del Fuego o la Cueva de los Verdes. Marcial, ¿siempre se disfrutó de gastronomía aquí en Los Jameos? Vamos a ver, el Jameo del Agua no nació para restaurantes en absoluto. El Jameo del Agua fue un lugar que se acondicionó para el disfrute de la visita y se hizo un bar prácticamente con una gran timidez, sin infraestructura, nada. Aquí no habían vasos, no habían platos, no se podía, se fregaba con 2 lebrillos al lado de no sé qué. La cocina estaba arriba y era una cocina doméstica como la que tengo yo en mi casa ahora o tú. Y se tomaba un café, un refresco y eso era todo. Incluso hubo una discusión bastante encendida en una ocasión, bueno, en más de una ocasión entre César y algunas personas que estábamos aquí, en el sentido de que no podíamos servir manises con cáscara porque ensuciaba el piso. O sea, el nivel que había era de tal forma que se llegaba a eso. Luego ya pues hubo que acondicionar la cocina pues para dar de cenar y para dar de comer, porque en aquel entonces Lanzarote tenía una carencia gastronómica o de restauración importante que suplió también el Cabildo a los efectos de que la isla pues progresara adecuadamente, ¿no? Marcial, nos hemos quedado sin luz, no por nada, sino porque ha empezado a llover. Ha sido un placer inmenso el que haya querido colaborar con nosotros en este programa especial, pues con su testimonio tan valioso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a disposición. Muchísimas gracias. Bueno, espero que hayan disfrutado tanto de este programa como yo haciéndolo, porque de verdad hay que venir, hay que redescubrir siempre los centros, siempre hay un motivo, no hay que esperar porque nos venga una visita de fuera, no. Hay que venir y disfrutarlo para cenar, para disfrutar de un concierto, para hacer la visita guiada, lo que ustedes quieran, pero vengan. Un placer. Ariafit patrocina este espacio.